Puede abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 7. Quiero saludar a mis hermanos que están aquí adelante. El Señor les bendiga. Es una bendición verlos en la casa del Señor. El Señor bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Nos alegramos mucho de verles en la casa del Señor. Así que, bien, Josué, el libro de Josué, capítulo 7, déjelo ahí el párrafo, la Biblia abierta, para que podamos desarrollar esta enseñanza hoy día. Hoy día vamos a hablar de este tema, lo que Dios nos enseña en la derrota. ¿Por qué este título? Porque veníamos hablando de Josué hace un par de semanas atrás y vimos lo que Dios nos enseñaba en la victoria, lo que Dios nos enseña en la victoria, primera parte, y lo que Dios nos enseña en la victoria, segunda parte. Hermanos queridos, les pido un favor, no sé si pueden subirme un poco más esto, por favor, porque si no voy a seguir gritando y no es esa la idea. Ya, lo que Dios nos enseña en la victoria, primera parte vimos, y lo que Dios nos enseña en la victoria, segunda parte. Pero ahora vamos a cambiar el giro para ver qué es lo que Dios nos enseña en la derrota. Y vamos a tomar la vida de Josué, algunos aspectos de la vida de Josué, para poder entender de qué se trata todo esto. Pero vamos a recordar algo. Primero, que la confianza en Dios produce paciencia, ¿verdad? Confiar en Dios nos produce paciencia. Confiar en Dios no se trata de que vamos a obtener muchas veces resultados de forma inmediata. A veces pedimos la oración, a veces oramos por propósitos, por anhelos, y no siempre se cumple al tiro la respuesta. Pero obedecer a Dios produce en nosotros paciencia. Y eso es la clave para poder ver la victoria del Señor, esperar en el Señor. El salmista dice, espera pacientemente en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Cuando vimos a Josué yendo a pelear contra el pueblo de Jericó, antes de la batalla se le presentó un ángel a Jericó. Y dijimos que ese ángel era una representación del Señor. Se le apareció el Señor mismo a Josué y el ángel se presentó y dijo, yo soy el capitán de los ejércitos de Israel, ¿ya? Y yo pelearé por ti, yo estaré contigo. Y eso nos muestra que en cada batalla, en cada proceso de nuestra vida, no estamos solos. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir el Señor está conmigo? Dios está con nosotros en cada proceso, en cada momento, en cada prueba, en cada dificultad. Ahora, cuando Dios propone las estrategias para confiar en Él, las estrategias de Dios no son como las nuestras. Josué iba a ir a conquistar una ciudad y miró al pueblo y dijo, bueno, vamos a pelear, vamos a tomar las armas, vamos a tomar aquí la posición militar y vamos a pelear. Y Dios le dijo, no es así. Josué, tú vas a tomar al pueblo y van a dar vueltas por 7 días alrededor de la ciudad. Y el último día no van a dar solo una vuelta, sino van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Porque las estrategias del Señor no son como las nuestras. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? Solo confiar y obedecer. Si Dios nos propone, si Dios nos plantea alguna situación, nosotros tenemos que obedecerle a Dios. ¿Cuántos creen que es importante obedecerle a Dios? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es fiel. Entonces, Dios le dio una orden muy especial a Josué cuando fueron a conquistar la ciudad de Jericó. Y le dijo Dios a Josué, mira, en este asunto todo va a quedar exterminado, desde el rey hasta el último personaje en la ciudad de Jericó, todo va a ser eliminado. No tomen nada. Si van a la batalla y ven caer los muros de la ciudad de Jericó, le dice Dios a Josué, si ven que hay un botín, si ven que hay un tesoro, si ven que hay un arma, si ven que hay cualquier cosa que pueda quedar ahí, Dios le dijo a Josué, no tomen nada de eso, porque todo eso es anatema, todo eso está maldito. Es una ciudad pagana, es una ciudad que no adora a Dios, es una ciudad que adora a otros dioses. Por lo tanto, no tomen nada de aquello. Esa fue la orden para Josué y para todo el pueblo. El asunto es que
sin saberlo, Josué ni muchas otras personas, hubo un personaje en medio del pueblo que se llamaba Acán, y que fue y que tomó un manto babilónico, tomó un manto de la ciudad de Jericó y se lo dejó para él, se lo dejó como botín. Lo encontró precioso, lo encontró lindo, lo encontró bueno. Y eso, sin duda alguna, que causó la ira del Señor, pues Dios había dado una orden y la orden se desobedeció. Las órdenes de Dios son para obedecerlas, no para desobedecerlas. Amén. Si Dios nos plantea, nos permite seguirle, nosotros tenemos que seguirle a Él con obediencia. Quiero mencionar lo siguiente. Hay un pequeño paso entre una gran victoria y una gran derrota. En un momento estamos en lo alto de la nube, viviendo y experimentando un gran éxito espiritual, como al siguiente momento podemos sumergirnos en un valle oscuro y de terrible fracaso. Podemos estar un momento disfrutando el éxito de una situación, la victoria de una situación, y al otro momento podemos estar en lo más profundo, en lo más oscuro de la derrota. La vida es así. Yo no sé si le ha pasado alguna vez a usted, después de haber estado pasando un muy buen momento, al instante usted cae en un asunto de desesperación, de oscuridad, y todo ese triunfo, toda esa victoria se transformó en una derrota. Eso puede pasarnos a nosotros, y le pasó a muchos hombres de la Biblia, a grandes hombres, como por ejemplo, un gran personaje es el profeta Elías. El profeta Elías tuvo la siguiente acción. Un día se enfrentó a 450 profetas que no eran de Dios, y los enfrentó solo en el Monte Carmelo. Y el Señor, ese día que se enfrentó a los 400 profetas, Dios le dio la victoria a Elías. Y al terminar el día, Elías se sentía fuerte y poderoso. Sentía que el respaldo de Dios había sido lo máximo para él. Sentía que él había sido usado por Dios. Era un gran instrumento de Dios. Se sentía en la victoria total de su vida. Su ministerio estaba en lo más alto al terminar el día. El asunto que es al otro día, la historia no sigue igual, porque se da por enterado que Jezabel, la esposa del rey Acab, quería matarlo y salió huyendo. A los pocos días de esa gran victoria, Elías estaba sumergido en una cueva oscura, en un pozo profundo de oscuridad, sin tener nada que hacer y sin saber nada que hacer. Pasó de la victoria a la derrota en un momento. Tremendo. Hemos tenido momentos de victoria en nuestra vida. ¿Alguno ha experimentado el fracaso y la derrota aquí? ¿Alguno ha pasado por eso? No sé si puede levantar su manito y decir, sí, hemos pasado por eso. Sí, sin duda alguna hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Entonces el asunto con Josué es que los hijos de Israel cometieron un acto de desobediencia y la ira de Jehová se extendió contra el pueblo. La situación es esta. Israel ha peleado con Jericó, una ciudad amurallada, un gran ejército. Dieron vueltas por 7 días, las murallas cayeron y ellos pudieron conquistar la ciudad. Pasaron los días y Josué ahora tiene que ir a pelear a otra ciudad, a la ciudad de Jai, que está en una colina, está en una montaña. Y Josué y todo el ejército y todo Israel ahora van a ir a pelear en contra de esa ciudad pequeñita. Habían peleado contra Jericó, una ciudad grande, habían sido victoriosos. Y Josué envía espías a mirar la ciudad de Jai, vuelven los espías, y el consejo de los espías para Josué es este: Josué, no suba todo el pueblo, subamos solamente unos 2000 personas, porque el pueblo es pequeño y lo vamos a conquistar muy rápido. Después de la victoria de Jericó, ellos fueron a la ciudad de Jai y fracasaron. Salieron derrotados, perdieron la batalla. A pesar de que la ciudad era más pequeña, a pesar de que era fácil de vencer, era fácil de poder conquistar, sin embargo, ellos perdieron la batalla. Y el asunto es que ellos perdieron
con mucho menos gente y perdieron con un pueblo mucho más pequeño, y a ellos no les cabía en la cabeza el asunto. ¿Cómo es que días antes conquistaron una gran ciudad y ahora, yendo a conquistar una ciudad muy pequeña, ellos no lo pudieron lograr? La derrota, el fracaso vino a la vida de Josué y a la vida de todo el pueblo. El pueblo se sintió desvanecer. Josué ya no quería seguir adelante. El asunto era terrible. Un día estuvieron en una gran victoria y ahora están sometidos a una gran derrota. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué podemos nosotros ver y observar en este tema? Josué, vamos a ver la derrota desde el corazón de Josué. ¿Qué pasa con Josué cuando él se expone a esta derrota y cómo él aborda la derrota delante de Dios? Yo no sé si alguien estará pasando alguna situación, pero quizás esta palabra esta noche pueda alentarnos y ayudarnos a comprender algunas cosas. Josué envió espías a reconocer la tierra. El reporte de los espías fue: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo, porque son pocos, le dijeron los espías a Josué. Josué recibió el informe y los espías le dijeron: Jehová ha entregado esta ciudad en nuestras manos. ¿Qué sucedió? Que cuando fueron a conquistar Jericó, Josué no recibió el consejo de ningún hombre, recibió el consejo de Dios. Y cuando fueron a conquistar Jai, Josué recibió el consejo de los hombres y no recibió el consejo de Dios. No esperó el consejo de Dios. ¿Sabe que los consejos de los hombres no siempre son los mejores? No siempre son los correctos. Pero el consejo de Dios siempre es bueno. El consejo de Dios siempre es alentador. El consejo de Dios es sabio porque Dios es sabio. El consejo de Dios es oportuno. El consejo de Dios es perfecto. Amén. Entonces Josué tiene que reconocer que en esta pasada, en esta oportunidad, él no esperó el consejo de Dios. A eso le agregamos que Acán había tomado el manto y había hecho un acto de desagravio delante del Señor. Todo se ha mezclado. Hay días, hermanos, hay momentos en nuestra fe, hay momentos en la vida cristiana en que vamos a ir de fracaso en fracaso. Que después de haber tenido un culto lindo, después de haber tenido experiencias extraordinarias con el Señor, de pronto vamos a ser sometidos por alguna otra razón a días de fracaso y a días de temor y a días de derrota. Usted puede decir: ¿pero por qué? Porque los propósitos de Dios y el modo de operar de Dios no es como nosotros. La vida de Jesús, la vida de Cristo está marcada por esto. A la vista de los hombres, Jesús, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, muchos lo ven como un gran fracaso. Su vida solitaria, su vida de traición, su vida de dolor, pudiera verse como fracaso, como una vida de fracaso, pero no es así. Dios quiere enseñarnos cosas en la derrota. Dios quiere enseñarnos en el fracaso también. ¿Qué es lo que observa Josué? ¿Cómo ve la derrota Josué? Desde el corazón de Josué. El día que él fracasó, la Biblia dice que Josué rompió sus vestidos y se postró sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre su cabeza y Josué dijo: ¡ah, Señor Jehová, qué ha pasado! Una vez que Josué ha experimentado la derrota, lo que él ha hecho, viendo el fracaso que está en su vida, es irse a la presencia del Señor. Porque sabe que solo en la presencia del Señor él puede encontrar la fuerza que no puede encontrar en ninguna otra parte. La pregunta es: ¿cuántos han llegado alguna vez fracasado al templo? ¿Cuántos hemos llegado en derrota a la casa del Señor?
¿Sabe qué? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos pasando el problema, cuando estamos pasando el dolor, cuando estamos pasando la enfermedad, ¿sabe qué es lo que es? Es no quedarnos en casa, no encerrarnos en una pieza, sino humillarnos a las plantas del Dios Todopoderoso. En Él sí podemos encontrar refugio, en Él sí podemos encontrar consuelo, ¿verdad? Solo en Él. Entonces Josué tiene esta actitud. Desde el corazón de Josué, él observa esta derrota como un motivo para ir a las plantas del Señor. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? Para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hará a tu gran nombre? Josué siente que no solo ha fracasado él, sino que dice, ¿qué van a decir los pueblos ahora? Porque el peso de la derrota, el peso del fracaso en esta oportunidad, Josué dice, no es posible fracasar, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué van a decir el resto de las naciones de ti, Señor, que nos has expuesto a este fracaso? El asunto es que Dios no tiene problema con lo que diga el hombre, con lo que diga el mundo. El asunto es que Josué tenía algo pendiente con el Señor. ¿Por qué? Porque él se sintió confiado. Él dejó de ser el hombre que había confiado en Dios en una primera oportunidad y ahora confió en sí mismo. Quería atribuirse él la estrategia, quería atribuirse él la victoria, y ciertamente Dios no se lo permitió, porque en todo tenemos que recordar que la gloria es del Señor. Si Dios nos hace pasar por momentos de derrota, es porque algo quiere enseñarnos el Señor. El asunto es que Josué reacciona frente a esto y tiene algunos elementos que son positivos en su reacción. Primero es que no trató el problema con ligereza, rasgó sus vestidos, se postró, echaron polvo sobre su cabeza. Josué sintió que el fracaso tenía parte de responsabilidad en él por haber permitido que Acán tuviera ese manto babilónico ahí en medio del pueblo, de haber desechado el consejo de Dios, de haber ido a pelear con el consejo de los hombres. Una vez que él experimenta la derrota, dice, no, este tema no lo podemos tratar con ligereza. Mi fracaso es un asunto que yo tengo que resolver con el Señor. Y dice, yo voy a rasgar mis vestidos, yo me voy a postrar, échenme polvo sobre mi cabeza, de manera de humillarme lo que más pueda, porque tengo que reconocer que el Señor es el dueño de todas las cosas, que Él tiene el control de todo. Que no es mía la victoria, sino que la victoria es del Señor. Vamos a enfrentarnos a grandes batallas en la vida. Eso es una verdad. Como la batalla que le ha tocado lidiar a Eduardo con Emilia, esa es una batalla. El asunto es que Eduardo la peleó solo hasta cierto punto, y en algún momento el Señor se hizo parte de esa victoria. Hoy día no hablamos de la victoria de Eduardo, hablamos de la victoria del Señor, ¿verdad? O como la vida de Pablito que está acá, una vida que estaba agotada, cansada, melancólica, triste, hasta que el Señor hizo parte de su batalla y hoy día está en plena victoria con el Señor. Porque no es como Él quiera. No se trata de resolver nuestros problemas como nosotros queramos. Nosotros somos hijos del Señor. Tenemos la esperanza de esperar que el Señor haga algo en nuestra vida. Cualquiera sea la situación, tenemos que dejar que Dios actúe. Tenemos que permitirle al Señor que se haga parte en nosotros. Pero antes humillémonos, reconozcamos
que sin Él no podemos hacer nada. Porque para Dios no hay problema muy grande, para Dios no hay dificultad muy grande, para Él no hay nada imposible. Pero tenemos que decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, me humillo. Hasta aquí he querido hacer las cosas a mi manera. Hasta aquí he querido pelear yo solo. Josué sintió que él había hecho las cosas a su propia manera. Y al observar la derrota dice: no, yo tengo que humillarme. Yo me postro a tierra. Llevó su desaliento a Dios, se postró delante del arca del pacto. Él dijo: ¿dónde está el arca? Vengan los sacerdotes. Y fue y se postró, porque el arca era un símbolo y una representación de la presencia de Dios mismo. Y él dijo: esto no puede seguir así en mi vida, yo tengo que ir a la presencia de Dios, tengo que humillarme delante de Dios. Llevó su causa, llevó su desaliento al Señor. Y Dios no lo dejó. Dios lo escuchó. Dios estuvo con él. Dios le respondió. Amén. El Hijo de Dios tiene un único lugar donde ir cuando llega el desaliento, la desesperanza y la duda en la vida. El único lugar, el mejor lugar, es ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, eso es lo positivo de Josué. Humillarse, reconocer. Eso es lo positivo. Pero Josué, como un hombre normal, como cualquiera, también tiene aspectos negativos. Como por ejemplo, él culpó a Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado. En su desesperación, en medio de su duda, Josué también culpó y criticó a Dios, diciendo: ¿por qué nos permitiste pasar por esto? Y eso tiene mucho sentido. Muchas personas culpan a Dios por los problemas que están pasando, por las necesidades que están pasando. Dios nos libre, hermano querido, porque quienes hemos creído en el Señor, quienes hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en el Señor, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No podemos culpar a Dios. Josué nos deja esta lección. Él culpó y criticó a Dios. Mejor nos hubiéramos quedado. ¿Por qué culpa? Él tiene la misma mentalidad que tiene el pueblo, que permanentemente cuando iba en el desierto a la tierra prometida, reclamaban contra Dios, reclamaban porque no había agua, reclamaban porque no había carne, reclamaban porque no había sombra, reclamaban porque tenían frío, reclamaban porque tenían calor. Y ahora Josué tiene la misma actitud frente a un problema que está pasando, frente a una derrota que está viviendo. Nos acostumbramos al exitismo y al triunfalismo. A veces queremos que todas las cosas sean solo éxito, solo triunfo. Y no es así. La vida no es así. Pero cuando usted se vea sometido y cuando yo me vea sometido a alguna dificultad, algún problema, no es razón para criticar y culpar a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios es soberano. Amén. La preocupación de Josué al criticar y culpar a Dios es su vergüenza, su preocupación por la vergüenza frente a sus enemigos. Y sí, ciertamente el pueblo, los demás pueblos deben haber dicho: ¿qué sucedió con Israel? Tan poderoso, conquistó Jericó y ahora no fueron capaces de conquistar Jai. Hermanos queridos, a veces Dios nos permite experimentar humillantes fracasos para probar nuestra fe y revelarnos cómo realmente está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo reacciona nuestro corazón frente al fracaso? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esa humillación? ¿Cómo? ¿Cómo esperará Dios que reaccionemos cuando estamos en algún problema? Bendito sea Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, habían aspectos positivos, aspectos negativos, pero lo mejor de la reacción de Josué es que en medio de criticar, en medio de humillarse, él también tiene una preocupación por la honra de Dios. Y dice: ¿y qué harás tú por tu gran nombre? Dice Josué, dice, en medio de esta situación, está bien,
yo me humillo ante ti, Señor. ¿Por qué permitiste este fracaso? Pero también estoy preocupado, Señor. ¿Qué harás tú con tu gran nombre? La preocupación por la honra de Dios. Nuestra vida debe ser una preocupación por honrar a Dios. ¿Y sabe qué? El creyente, el Hijo de Dios, debe honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. No solo cuando las cosas van bien, no solo cuando todo funciona bien, sino cuando las cosas están mal, también debo honrar a Dios. Aunque nos cueste, aunque sea difícil de entender o de comprender, debo honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Como experiencia personal, las veces creo que las oportunidades en las que mi corazón se ha sentido más cercano, en una relación más profunda, en una relación muy íntima con el Señor, han sido precisamente los momentos en los que me he sentido más fracasado, en los que me he sentido solo, desalentado, sin ánimo, sin fuerza, a tal punto de decir: Señor, no quiero ser una deshonra para tu nombre, que mi fracaso, que mi vergüenza no sea una deshonra para tu nombre. Aleluya. Porque generalmente tendemos que cada vez que las cosas van mal, como que no quiero venir a la iglesia, que no quiero saber nada de esto, que no quiero saber nada de Dios, que no quiero saber nada del Señor, que no quiero saber nada de los hermanos, que no quiero saber nada del pastor, que no quiero saber nada de nada. Cuando en realidad es en ese momento cuando debes querer tener todo lo que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Es aquí, en la iglesia, es aquí, en la presencia de Dios, es delante del Señor. Es en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando nuestro corazón será probado para ver si realmente adoramos, honramos o glorificamos el nombre de Dios en todo tiempo y en todo momento. Aleluya. El testimonio de nuestro Dios debe ser nuestra mayor preocupación en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. En los momentos alegres como en los momentos tristes, el testimonio de nuestro Dios debe ser nuestra mayor preocupación. Bendito sea el Señor. Debemos de confiar en Dios en todo tiempo, porque todos los procesos que Dios nos permite vivir, hermanos queridos, todos los procesos que Dios nos permite vivir son perfectos. Son perfectos. La necesidad que pueda estar pasando, el Señor la está tomando como un instrumento para bendecir tu vida. La enfermedad que pueda estar experimentando, el Señor la está tomando como un instrumento para bendecir tu vida. Los procesos de Dios son especiales, pero no dejan de ser perfectos. Aleluya. Dios es perfecto. Dios es bueno. Amén. No hay derrota a menos que se pierda a Dios. La verdadera derrota de nuestra vida sería perder a Dios. Eso sí que nos sometería a un gran conflicto. Perder a Dios. Recuerdo a David. David ha pecado delante del Señor. El Salmo 51 es espectacular porque una vez que David ha reconocido y se ha humillado delante del Señor, dice: Señor, no me eches de delante de ti, no aparte de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de tu presencia. Porque David decía: puedo ser rey de Israel, puedo tener todo lo que tengo, puedo vivir cómodamente, pero si no tengo a Dios, no tengo nada. La peor de las derrotas que nosotros podemos experimentar en nuestra vida es saber que no tenemos a Dios. Mientras Dios esté con nosotros, todo estará bien, iglesia. Todo estará bien en tu vida.
Mientras Dios esté presente en ti, todo estará bien en casa. Mientras Dios esté presente en ti, todo estará bien en tu matrimonio. Mientras Dios esté presente, todo estará bien con tus hijos. Todo estará bien en el trabajo. Todo estará bien en todo lugar y en todo momento mientras Dios esté presente. Yo no sé si estás de acuerdo en eso o no. Pero lo peor que podría pasarnos es que Dios no estuviera con nosotros. La peor derrota que nosotros podemos experimentar es precisamente perder a Dios. Y entonces todo sería derrota. Todo sería derrota, aunque fuéramos las personas más ricas de este mundo, viviríamos en una derrota constante si Dios no estuviera con nosotros. Pero gracias a Dios, Él está con nosotros. Yo puedo verle, hermano querido, esta noche. Puedo ver su vida y sé que Dios está con usted. Ten ánimo, iglesia del Señor. Ten fuerza, iglesia del Señor. No te desalientes, iglesia del Señor. No te desesperes, iglesia del Señor. No se desanime su corazón, hermana Nimia. Dios está con usted. El Señor la va a levantar de ahí. El Señor va a restaurar todas las cosas. Pero a veces estos procesos son difíciles. Pero lo importante es que en el proceso Dios esté con nosotros. Porque si en el proceso Dios está con nosotros, todo va a estar bien. El final de ese proceso será mejor que el comienzo. Será mucho mejor que el comienzo. Que Dios nos bendiga, iglesia. Dios es fiel y bueno. Dios es maravilloso. El corazón de Dios en medio de la derrota. Israel fracasó por la responsabilidad de un hombre en la conquista de Jai. Un solo hombre hizo que todo el pueblo fracasara. El pecado de un solo hombre afectó a todo el pueblo. Josué capítulo 7 verso 1 dice que la ira del Señor se encendió en contra de Israel por causa del pecado de Acán. El Señor no deja pasar las cosas. Porque el Señor tu Dios anda en medio de ti, en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. La ley de Dios funcionaba de esta manera para Israel. Él decía, el campamento, el pueblo de Dios es santo, por lo tanto todo lo que debe haber adentro debe ser santo también. Tenemos una lucha permanente con el pecado, tenemos una lucha constante con aquello. Pero el pecado de un hombre hizo que todo el pueblo perdiera una batalla. Pero sin embargo el corazón de Dios siempre es restaurar. El corazón de Dios siempre es restaurar. Y aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, bien van a ser blancos como la lana, dice el Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Al escuchar la oración de Josué, Dios se enfoca en motivar a Josué nuevamente. Porque ciertamente el pecado estaba ahí y no lo pasó por alto. El Señor nos invita a evaluarnos a nosotros mismos, a ver cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo está nuestro corazón delante del Señor, cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos viviendo nuestra fe cada día. Hay una imposibilidad de que Dios nos ayude o nos apoye en medio del pecado. Por eso el llamado siempre del Señor es a arrepentirnos. Juan el Bautista lo dice, arrepiéntanse. Jesús lo dice, arrepiéntanse. Hay un llamado constante a buscar a Dios, a arrepentirnos de nuestro pecado para mantener una relación sana, íntegra, justa, santa delante del Señor. Por eso tenemos la gran oportunidad siempre de librarnos todos los días de esta atadura que se llama pecado.
¿Alguien pecó hoy día? Yo puedo levantar mi mano hoy día. Todos. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Acán no se arrepintió. El Señor pasó el juicio que tenía que pasar. Pero hoy nosotros no estamos en los tiempos de Acán ni en los tiempos de Josué. Porque entre el pecado de nosotros y Dios, su santidad, hay uno que está intercediendo por nosotros, y ese es Jesucristo, el Señor. Él nos libra, Él nos hace libre. Y el corazón de Dios siempre es para restaurar, para renovar, para hacer nuevas todas las cosas. Dios busca sanar la situación. El pecado es serio para Dios. Por eso Él lidia con él seriamente. Pero aún así el Señor siempre tiene misericordia y tiene gracia sobre nosotros. Hay derrotas en nuestra vida. Hay cosas que el Señor nos enseña en medio de la derrota. Pero hay algo muy importante, que en medio de eso Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con su pueblo. Dios siempre estará con su iglesia. Aleluya. El deseo del Señor es levantarnos. El deseo del Señor es animarnos. El deseo del Señor es restaurarnos. El deseo del Señor es hacer nuevas todas las cosas. Él lidia con nosotros. El asunto del pecado en nosotros lo trató por medio de Cristo el Señor. Y por medio de Cristo el Señor nosotros somos libres, hermanos queridos. Tenemos libertad. La oración siempre será indispensable para el Hijo de Dios. Siempre. La oración es un instrumento que podemos tomar para poder comunicarnos, para poder hablar, para poder entregarle nuestras cargas, nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Dios es fiel, y lo que nos enseña el Señor permanentemente en la derrota es que nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Puede que en los días de mañana nos veamos sometidos a alguna situación, pero quiero decirle esta noche que no deje de confiar en Dios, iglesia. Que no dejemos de confiar en el Señor, porque Él estará en todo tiempo y en todo momento con nosotros. Amén. La derrota nos enseña a confiar de manera más profunda en Dios. El fracaso nos enseña a poner nuestra vida y nuestra dependencia total en las manos del Señor. No siempre vamos a ser triunfadores en la vida. El fracaso también es una herramienta que el Señor usa para mostrarnos y revelarnos sus propósitos. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios nos anime, nos restaure y nos fortalezca. Y nos ayude a poder confiar siempre, siempre en Él. Póngase de pie un momento, por favor.